Dios les bendiga, mis queridos hermanos y mis amados amigos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Estamos en la tercera parte de una serie de videos donde nosotros queremos explicar la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero para eso teníamos que hacer unas partes anteriores donde explicábamos en la primera la abominación desoladora. Y en el segundo video, que es la segunda parte, la profecía de los dos olivos en Apocalipsis 11. Y comparando las dos profecías con los tiempos, tal cuando se le hablaba a Daniel en el Antiguo Testamento, como cuando se le habló a Juan en Apocalipsis, nos ha salido iguales. Una igualdad que tiene que demostrarse con los versículos bíblicos que nosotros hemos traído para ustedes, que nosotros los hemos estudiado con este pequeño equipo de trabajo, como ya les he explicado, la que es mi familia, pero nosotros, para poder difundirlos, para poder compartirlos, nosotros hemos hecho el estudio respectivo con todas las citas bíblicas, comparando las concordancias en sus respectivos versículos y capítulos. Ok, entonces ahora sí nos vamos al plato fuerte. La segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces nosotros vamos a arrancar con la cita bíblica de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Porque es de la venida del Señor Jesucristo de lo que estamos hablando. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Pablo se dirigía a la iglesia de Tesalónica y le enviaba las cartas. Parece ser que había engaño y que habían fábulas y que habían doctrinas de demonios, como lo llama él, donde los falsos profetas quieren incurrir, meterse en la doctrina que había traído nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, enviaba estas cartas y con mucho amor a los hermanos de Tesalónica, les decía que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Hasta en ese tiempo ellos tenían un pensamiento, el mismo pensamiento, la misma doctrina que les habían enseñado los apóstoles. Ellos son el fundamento de la iglesia, pero la piedra angular sabemos que es Jesucristo. Él le pedía y les decía y les advertía a la iglesia de Tesalónica que nadie os engañe en ninguna manera, porque Jesucristo, respecto a la venida del Señor Jesucristo, que era la intención de prevenir a la iglesia, que no sea engañada, porque en ninguna manera Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y esto, ojo, es muy importante. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nuevamente le vamos a dar lectura al versículo 3, donde dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá nuestro Señor Jesús, no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, en primer lugar, la apostasía, y se manifieste, en segundo lugar, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que no es otro sino el anticristo. Ok, eso nos deja a Jesucristo viniendo en tercer lugar, o sea, a continuación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Y nosotros, estos versículos, los hemos comprobado en la profecía de los dos olivos, cuando
a los 1260 días y que se ha terminado el testimonio de los dos pueblos que dijimos que eran los dos testigos, el pueblo santo, que en realidad ahora es uno, porque por medio de la sangre de Jesucristo ya no hay paredes, ya no hay bloqueos, ahora ya no son griegos, ya no son judíos, ya no son israelitas, ya no son gentiles. Ahora nosotros somos todos un solo pueblo por medio de Jesucristo. Entonces, al pueblo santo, cuando termine el testimonio, el que se levanta a la mitad de la semana en la abominación desoladora, mata a los dos testigos que nombra en Apocalipsis 11, que son dos pueblos, que son los dos olivos, que son los dos ungidos. El anticristo los mata. Pero recordemos que después de 3 días y medio, pero 3 días y medio proféticos de la semana de Daniel, que dura 7 años. Quiere decir que a la mitad de la semana, 3 años y medio. Al finalizar los 7 años, después de 3 días y medio de estar muerto el pueblo cristiano, viene Jesús en una nube y les dice al pueblo santo, aquí al final, les dice, subid acá. Eso ya lo vamos a comprobar nosotros con todas estas citas bíblicas. Y vamos a corroborar si nos sale igual que el primer gráfico que el segundo gráfico. Ok, vamos a continuar con esa misma cita más adelante para corroborar y comprobar que aquel inicuo es el anticristo. En el versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Obviamente, ahí se da lo que nosotros explicamos de que necesariamente tiene que estar el anticristo presente para que pueda venir el Señor Jesús y lo acabe, lo extermine y lo mate con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Vámonos a pasar a este siguiente capítulo del Antiguo Testamento, Daniel, versículo 7, 23. Desde allí lo tomaremos en cuenta y vamos a darle base a esto que hemos dicho al inicio. En Daniel 7, 23 nos dice así, explicándole el ángel de lo que se trata esta abominación desoladora, de lo que se trataba el anticristo, a Daniel, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Lo que vemos aquí es que el anticristo no es una persona, sino que es un reino en sí. Obviamente tendrá que ser dirigido por hombres por terrenales, pero que son por obra de Satanás, que es Satanás el que va a hacer que surja este reino, manejado por hombres inicuos, donde no está el amor de Dios en sus corazones. En el 25 nos damos cuenta de lo que hace este anticristo, de lo que habla este anticristo, de las palabras que pronuncia este anticristo. Y hablará palabras contra el Altísimo, con mayúscula. Cuando dice Altísimo, se refiere al Dios de los cielos. Y a los santos del Altísimo quebrantará. O sea, el anticristo a los santos del Altísimo
quebrantará. ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo será el momento cuando el anticristo quebrante a los santos? A la mitad de la semana. Como ya lo explicamos en la ocasión anterior en los dos videos. A la mitad de la semana, la bestia que sube del abismo luchará contra los santos y los vencerá. En este versículo nuevamente corroboramos que en el primer gráfico y en el segundo sale idéntico, porque hay que tener bases bíblicas para poder sostener una doctrina. No se puede hacer doctrina de un solo versículo. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. En la ocasión anterior nosotros explicamos lo que significaba tiempo y tiempos y medio tiempo. Tiempo, tiempos, porque es en plural, y medio tiempo. Que vendría a ser igual a 3 y medio. Así como en los dos olivos, cuando en Apocalipsis 11 nos explica que después de 3 días y medio entrará el espíritu de vida en ellos, después de 3 días y medio. ¿Ok? Eso es al final de la gran tribulación. Así como nos explica también aquí en el libro de Daniel 7, que a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo? Nos los está revelando. Nos dice que un tiempo, tiempos y la mitad, que son 3 años y medio. Valga la redundancia para que esto lo podamos entender claramente. Sigamos leyendo un poquito más en el 27, en el 26 y 27. Aquí, al final del reinado de la bestia, al final de los 7 años del reinado de la bestia, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Aquí, al final, le quitarán su dominio. ¿Quién será el que le quite el dominio a la bestia? El Señor Jesucristo, cuando venga y lo mate con el resplandor de su venida. El Señor Jesucristo. Vamos corroborando nosotros estas citas bíblicas. Las vamos uniendo para poder entender lo que es abominación desoladora, explicando los dos olivos y poder entender lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 24. En el 27 dice que el reino de Jesucristo y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Ok? Creo que hasta ahí vamos dejando claro que el Señor Jesús viene a rescatar a los santos, a los que guardan su testimonio, a los que han guardado la palabra de Dios en sus corazones. Pero eso lo estamos viendo y estudiando, que es al final de la gran tribulación. Y todavía tenemos más versículos para seguir dándole base, porque hay confusión, hermanos. No digamos que lo hacen con un total descaro, pero hay equivocaciones. Y se deben porque hace muchos años hubieron quienes escribieron libros referentes a un rapto.
a un rapto secreto. Inclusive se hacen películas donde se dice que los cristianos desaparecerán en un átomo de segundo, que desaparecerán como por un chasquido de dedos, que ni siquiera se alcanzarán a ver, sino que será algo donde estará la gente quizás durmiendo y de repente solo la ropa queda, los zapatos, sus pertenencias. Y no es así, mi hermano. Eso nos han vendido y ha venido siendo predicado. Se ha metido en la iglesia esas predicaciones que nada tienen que ver con el rapto que habla la Escritura. Sí existe un rapto, un arrebatamiento. Exclusivamente un solo versículo habla sobre el arrebatamiento de los cristianos, de la iglesia de Dios. Pero eso lo vamos a ir aclarando nosotros poco a poco y con la Escritura. Vamos a continuar en el libro de Daniel 12 y nos vamos a dar cuenta que aquí también en el Antiguo Testamento nos nombran o nos muestran el rapto, solo que en otras palabras. En aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? En el tiempo de angustia, en el tiempo cuando el pueblo de Dios está siendo atribulado, está siendo angustiado. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, pero en este tiempo, será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro de la vida. Y en el 2 nos dice claramente, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados para vida eterna. Les hemos preguntado que si recuerdan los versículos bíblicos, sobre todo el único versículo donde nos habla sobre el arrebatamiento. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados. Eso es lo mismo que está diciendo aquí para los muertos en Cristo. Y los muertos en Cristo resucitarán o serán despertados, uno para vida eterna. Aquí nos está mostrando también el arrebatamiento, el rapto, como lo llaman algunos. Este es el rapto de la iglesia que también nos los muestra en Daniel 7. ¿Pero cuándo? En el tiempo de angustia. Cuando lleguen los 3 y se cumplan el tiempo determinado para la gran tribulación. Vamos a continuar. Vámonos al versículo, la raíz de donde nace la doctrina del arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 15, 16 y 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, nosotros no probaremos de la misma muerte. Nosotros estando vivos, seremos arrebatados. Lo dice en el versículo siguiente. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire
y así estaremos siempre con el Señor. Ok, nosotros estos gráficos ya los tenemos de sobra. Tuvimos un primer video de 45 minutos más o menos y un segundo video de 1 hora. Y no se preocupen que nosotros lo vamos a tener en palabras demostrado igual nuevamente. Pero este versículo tiene que ser bien explicado, porque aquí hay mucha confusión. Yo quiero que ustedes noten en el versículo 17 lo que dice. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Allí seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Juntamente con ellos en las nubes. Quiere decir que cuando venga el Señor Jesucristo, Él vendrá en las nubes. Y la Biblia no habla de 2 venidas en la nube. Por eso les preguntaba, yo hacía una pregunta al aire, que ¿por qué razón enseñan predicadores, evangelistas, maestros, pastores, que la venida del Señor Jesucristo va a ser en 2 fases? Una primera parte de la iglesia se va antes de la gran tribulación, pero que unos escogidos se tienen que quedar, o que se quedarán, para que sean atribulados. ¿Por qué razón? Si el Señor Jesús viniera antes de la tribulación, ya vendría a llevarse a todos sus escogidos. Creo que así sería. Pero no nos enseña así la Escritura. No nos enseña así la Biblia. La Biblia nos enseña que la iglesia pasa la gran tribulación. Y está demostrado por todas las citas bíblicas y por los 2 videos anteriores. El Señor Jesucristo viene en las nubes. Y por si acaso nos queda alguna duda, vámonos a ir nosotros a Daniel 7, 12, 13. Así algo rápido nomás, algo flash. Para leer si el Señor Jesucristo viene en las nubes. Recuerde que en Daniel 12 nos hablaba sobre también el arrebatamiento. La visión que veía Daniel era la siguiente. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Aquí el Señor Jesucristo está en su venida. Está ejecutando la segunda venida. Mateo 26, 64. Vamos a seguir corroborando, aunque todos tenemos claro algo, que el Señor Jesucristo en su segunda venida vendrá en las nubes. Pero esto nos sirve de base para nosotros poder dar un buen fundamento a la doctrina del rapto de la iglesia después de la gran tribulación. En este versículo, en esta historia, si lo leemos desde el principio, es cuando el Señor Jesús es aprehendido y está delante del sacerdote Caifás. Y él le pregunta si es el Hijo de Dios. Jesús le dice, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, porque así será la segunda venida del Señor Jesús. Les estaba profetizando, le estaba adelantando que la próxima vez, la próxima ocasión que lo vean a Él, sería viniendo en las nubes. Vamos a otro versículo más en Marcos, el libro de Marcos 13, 26. Vamos a dejarlo marcado para que no haya confusión. Marcos 13, 26 nos dice lo siguiente.
Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¿Ok? Y pasémonos a Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7, donde seguramente nos dirá lo mismo. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Vámonos a la última cita, en el libro de los Hechos, al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo, si no me equivoco, es el 9, 10 y 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos en este momento la ascensión de Jesús cuando partió de esta tierra, después de haber estado 40 días acompañando a los apóstoles, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿quiénes? Los apóstoles, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, de los ojos de los apóstoles. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ellos estaban observando, mirando al cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, presumiblemente dos ángeles, los cuales en el 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Nuevamente nos explica y corroboramos de que Jesús vendrá en las nubes del cielo. No existe un rapto secreto, un rapto como el de las películas. Eso lo que ha hecho es alimentar la imaginación de muchas personas, tal vez de niños, jóvenes, y en su adultez ellos tienen registradas aquellas películas, aquellos dichos de que habrá un rapto que es secreto, que será en un átomo de segundo, como enseñan algunos maestros, en un chasquido. La palabra griega existe, pero nosotros aquí con la Biblia te lo podemos explicar. Vamos a continuar nosotros sabiendo y teniendo claro de que Jesús viene en las nubes. Vámonos a ir a Mateo 24, exclusivamente en el versículo 29 y 30. Palabras del Señor Jesucristo, cuando les estaba contando a los apóstoles. Aquí yo quisiera retroceder hasta el versículo 15, porque de allí parte todo. Cuando el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles, cuando veáis la abominación desoladora, aquí está. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces, por esa razón, por ese versículo, nosotros desarrollamos un primer video en un primer gráfico. Entonces, el que esté en Judea huya a los montes. Esa es la advertencia que le hace el Señor Jesucristo. Y les dice que el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. En el 20 nos dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. 21, porque habrá gran tribulación. Habrá gran tribulación. Aquí. Habrá gran tribulación. Gran. Es que no lo digo yo, mi amigo, mi hermano. Lo dice la Escritura. Palabras del Señor Jesucristo.
que cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que es a la mitad de la semana, el surgimiento del anticristo, que cuando lo vean, huyan, porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido nunca. Desde el principio del mundo no la ha habido y ni la habrá. Tal como le mostraba el ángel a Daniel y le decía que sería tiempo de angustia, cual no la hubo nunca ni la habrá. Entonces, si aquí termina la gran tribulación, en este punto, regresemos a 24, 29, al 29, regresemos al 29 para ver lo que nos dice el Señor Jesús terminando ya de explicar Él su venida. E inmediatamente después de la tribulación, que sabemos que es grande, de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. En el 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cuándo será esto? En el versículo anterior lo vimos, en el 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Después, eso significa que es al final. Después de la gran tribulación, entonces el Señor Jesucristo, Él viene aquí en una nube. Así como cuando le dijo a los dos olivos, subid acá, después de que ellos estaban muertos 3 días y medio de la semana profética de Daniel, 3 años y medio. Todo sale con los versículos, sin tener que estar tratando de acomodarlos, sin tratar de buscarles explicaciones, porque la explicación te la está brindando la misma escritura. Ya estamos por terminar. Vamos a entrar en un punto donde también hay mucha confusión. Yo les decía y les preguntaba otra vez, pregunta al aire, si han escuchado el versículo que dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados. Así predican hace muchos años, eminencias, conferencistas, predican de esta manera diciendo lo que ya parece común. En un momento, un abrir y cerrar de ojos, en un átomo de segundo, seremos arrebatados. Veamos si eso es lo que dice el versículo. Y lo vamos a comprobar en 1 Corintios 15, 52 y 53. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, son 7 las trompetas, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El versículo dice, y seremos transformados. No dice, seremos arrebatados. Obviamente, para nosotros ser arrebatados, tendremos que ser transformados. Pero eso será un átomo de tiempo, en un átomo de segundo. Eso será en un abrir y cerrar de ojos, que el rapto se dará, todo ese suceso se dará en un abrir y cerrar de ojos. Es la transformación. Lo que dice el versículo es la transformación de esta carne, de este cuerpo corrupto, que será transformado. ¿A qué? A la condición del mismo cuerpo del Señor Jesucristo, como cuando Él resucitó. De esa misma forma, nosotros seremos transformados.
Los versículos en la Escritura dicen que dos estarán en el campo. Uno será tomado, el otro será dejado. Dice que dos estarán moliendo, el uno será tomado, el otro será dejado. Que dos estarán en sus quehaceres, estará gente trabajando, estarán hermanos orando. Lo que nos trata de explicar esas citas bíblicas es que donde esté la gente, en compañía de quien esté, no todos se van a salvar. Que no los 2 se van a salvar. Que no los 10 que estén se van a salvar. Que no los 20 que estén en un estadio o en un coliseo se van a salvar. Que serán salvos no todos, sino solo los escogidos, los que hayan cumplido la palabra de Dios, los que hayan guardado el testimonio del precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que significa el que será dejado y el que será tomado. Pero antes de ser arrebatado, el que vaya a ser o el que sea escogido, el que haya vencido hasta el final, el que persevere hasta el final, ese tendrá que ser transformado. Y esa transformación es la que ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. Por ejemplo, yo estoy con una persona aquí conversando. Yo me porto mal. No estoy bien delante de los ojos de nuestro Dios. La persona que está conmigo aquí, conversando conmigo, él está en comunión con Dios todo el tiempo. En sus palabras, en sus hechos, todo lo hace como para el Señor Jesucristo. Y él siempre está en comunión. Y está diciéndome, hablándome del Evangelio, exhortándome como un hermano, porque la Escritura lo dice, que un hermano sí puede exhortar al otro, pero con amor. Y él me está hablando de Dios, me está hablando de su Hijo Jesucristo, lleno del Espíritu Santo tal vez. Entonces en ese momento suena la trompeta. Suena la trompeta. ¿No será que yo parpadeo y ya no lo veo? En un parpadeo yo lo que tal vez vea es que él está siendo transformado. Está siendo transformado. Y cuando él esté siendo transformado, es que me daré cuenta de que yo me estoy quedando. De que él ha seguido el camino de Dios y la transformación se ejecutó en él en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué se va abajo todos aquellos dichos, historias que se han inventado de ese rapto en un abrir y cerrar de ojos? Porque en Apocalipsis 11, vamos a irnos primero allá. Y vamos a ver qué nos dice la Escritura respecto de aquello. Vamos a ver si es que se van a ir los escogidos de Dios, se van a ir y nadie se dará cuenta. Vamos a verlo. Apocalipsis 11, dice así: pero después de 3 días y medio, aquí están los 3 días y medio, nuevamente, por los 3 años y medio de gran tribulación, aquí, después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron, o lo mismo que significa, y resucitaron. Aquí, los muertos en Cristo resucitarán. Y primero, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Van a poder ver. Si alguien tenía un familiar en Cristo y murió en Cristo, tal vez los que estén en los cementerios, los que cuidan los cementerios, hay mucha gente que pasa en las puertas de los cementerios adorando muertos. No está bien delante de los ojos de Dios, pero será otro tema.
esta gente, cuando esos muertos en Cristo resuciten, se paren sobre sus pies, ellos lo verán. Verán a aquellos que resucitarán. Aquellos muertos en Cristo, aquellos escogidos, aquellos santos del Altísimo, aquel pueblo de Dios. El pueblo de Israel y los gentiles convertidos. Los verán. Los verán. Y eso no pasa en un abrir y cerrar de ojos. Y oyeron en el 12 una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos nuevamente los vieron. No sucederá el rapto en un abrir y cerrar de ojos y mucho menos antes de la gran tribulación. Porque en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 nos decía que nadie os engañe, porque Jesucristo no vendrá así que antes o sin que primeramente venga la apostasía. Y eso hay bastante ahorita, hay mucho evangelio apóstata que predican sobre el dinero, las finanzas, la ropa, que el cristiano que no sea millonario no está bien delante de los ojos de Dios. O que el que no diezma está perdido, que está en el infierno. Eso es apostasía. Eso no es el evangelio que trajo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primeramente la apostasía y luego el anticristo, para que venga el Señor Jesús y lo mate. ¿Qué sentido habría que Jesús venga antes si no lo encuentra el anticristo? ¿Cómo lo va a matar? Entonces, los vieron. Los enemigos de quienes, de los cristianos, aquellos que los acabaron, aquellos servidores de Satanás, aquellos que se han vendido al pacto, que han hecho pacto con el anticristo, ellos son los enemigos. Ellos se asombrarán porque van a ver al pueblo de Dios resucitado de entre los muertos. Y para terminar, Apocalipsis 1:7. Creo que ya está de más claro, pero hasta aquí está la enseñanza redactada. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Está claro. Todo ojo, cuando venga Jesús en las nubes, lo verá. En el Antiguo Testamento hay un versículo, no lo tenemos a la mano, pero se lo podremos tener más adelante porque seguiremos haciendo más videos tratando de descifrar lo que el Señor nos ha revelado, lo que nos ha mostrado, y con gusto se lo traeremos, con citas bíblicas, con la Biblia, mostrándoselas a ustedes directamente. El Señor Jesucristo vendrá en las nubes. No, la Biblia no habla de una segunda y tercera venida, ni de una segunda venida en fases. Nos habla de una segunda venida. Única segunda venida. Cuando el Señor Jesucristo venga con sus ángeles y de los 4 puntos del cielo, los envía los ángeles a recoger a todo su pueblo, a todo aquel que ha predicado la palabra de Dios como es, a todo aquel que ha seguido en su corazón, en su mente, en su vida, en su cuerpo, el precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos nosotros a que sigas en este canal y que podamos nosotros sacar todas las dudas que tengamos nosotros. Si tienes preguntas, envía comentarios. Si te ha parecido buena la enseñanza, si crees que está con la Escritura, como te la hemos mostrado, y si lo crees, compártela. Porque el Evangelio de Jesucristo es hermoso. La vida cristiana es muy bella, pero cuando se sigue en las manos del Señor Jesucristo.
Sabemos que habrán tribulaciones y pruebas, pero eso es parte de ser cristiano, porque en la debilidad se manifiesta el poder de Dios. Bien, mis hermanos, ha sido un gusto compartir estos 3 videos, esta trilogía, como la llamamos nosotros, de la segunda venida del Señor Jesucristo. Esperamos que no te hayas quedado con cabos sueltos y si tienes alguna duda, puedes pausar el video, anotar las citas bíblicas y crearte tu propio estudio. Corrobora tú mismo. No nos creas a nosotros como hombres, como humanos, como personas. Que sea la palabra de Dios la que llene tu corazón de fe. Cree en la palabra. No creas en mensajes. Guarda el mensaje que es valedero. El mensaje que viene de parte del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga y que el Señor Jesucristo colme sus vidas de muchas bendiciones. Dios me los bendiga.